Buenas tardes a todos. Les saluda la doctora Nancy Salazar, coordinadora médica para ECITY, Centroamérica y el Caribe. Les doy la más cordial bienvenida a este evento de formación y es que particularmente en ECITY nos esforzamos por hacer actividades que tengan realmente un impacto en la práctica profesional de cada uno de los participantes que asisten a las actividades de educación médica continua que nosotros realizamos. Por esta razón, hemos decidido hacer este webinar cuyo enfoque es la implementación de estrategias en el cuidado de la piel de pacientes hospitalizados, particularmente con foco en lo que es la prevención de lesiones por presión en pacientes con movilidad reducida y la prevención y el manejo de lesiones ocasionadas por dispositivos médicos. Hoy contamos con un speaker internacional como lo es Paula Andrea Montoya Pérez. Ella es enfermera profesional con amplia experiencia en este tipo de pacientes, particularmente en manejo de paciente crítico hospitalizado. La dinámica del webinar va a ser la siguiente. La licenciada Paula Montoya va a comenzar su presentación. Las preguntas las vamos a hacer al final y las vamos a canalizar a través de la estructura de Q&A o a través del chat interno para que conforme vaya avanzando la presentación ustedes puedan ir pues haciéndonos saber todas las dudas que vayan surgiendo en el proceso. Buenas tardes, Paula, y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Quiero compartir con ustedes una gran experiencia. Mi habilidad es el cuidado de la piel, pero también no es un secreto para todos que cuidar la piel es un reto. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo. Gracias. Este es un mensaje que yo les quiero compartir a ustedes desde mi experiencia y desde mi sentir en el día a día, más que todo, después de vivir todos estos meses de pandemia y darnos cuenta que no es lo que hagamos lo que hace la diferencia, sino cómo nos unamos para lograr ayudar a nuestros pacientes para evitar que aparezcan las lesiones de piel. La piel duele, ¿cierto? No solo a aquella persona que sufre una lesión, la piel nos duele a aquellas personas que la cuidamos, a los familiares y a nuestro sistema de salud. Por este motivo es fundamental tener grupos de vigías para la prevención y el cuidado. Cuando yo hablo de vigías, me refiero a vigilantes, a personas que quieran cuidar, porque el cuidado de la piel no es responsabilidad solo de un grupo, sino de todo el equipo, los familiares y el sistema de salud como tal. Es irónico que al revisar todas las metas internacionales según la OMS, por ningún lado aparezca la prevención de lesiones asociadas al cuidado. Siempre hablamos de identificación segura, manejo seguro de medicamentos, prevenir infecciones, comunicación segura, prevención de caídas, cirugía segura, pero no hablamos de la piel. Nosotros en todas las instituciones tenemos que tener un enfoque. Entonces, digamos que nuestra meta número 7 es el cuidado de la piel y la prevención. El enfoque de nosotros es preventivo, es curativo, pero también es de seguimiento. En la parte de prevención siempre vamos a implementar barreras de seguridad y de confort para evitar que nuestros pacientes sufran daño en la piel en lo posible. En el enfoque curativo es si ese paciente presentó la lesión a pesar de haber implementado las barreras o habiendo omitido barreras, debemos de asegurar que antes de que el paciente egrese podamos restablecer esa herida que se presentó o en su posible hacer seguimiento cuando esté en casa haciendo llamadas o ahora que estamos todos asociados a la virtualidad, garantizar que esa lesión que a veces para nosotros es superficial pueda cerrar un 100%, porque cuando estas lesiones superficiales no tienen seguimiento adecuado, pueden volverse en una catástrofe y pueden infectar el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿para qué implementamos nosotros barreras? Este es el grupo de acá de Colombia, del Hospital Universitario de Caldas, el grupo de seguridad del paciente, y definimos que cada una de las estrategias debía de tener un doliente, y ese doliente debe de ser el que replique todas las barreras de seguridad de manera transversal en la institución. Entonces, estas barreras las implementamos primero que todo para proteger, para resguardar la piel, restablecerla, cuidarla, nutrirla, hidratarla, gestionar lo que necesitemos para que nuestros pacientes tengan aditamentos, insumos o dispositivos que liberen la presión, que hidraten o en su defecto que protejan las áreas vulnerables.
y sobre todo para defender el cuidado. Ese es el sinónimo de nosotros, cuidado, nosotros las personas que estamos en el área de la salud. Yo recuerdo mucho que hace aproximadamente 7 años el auge y lo que siempre hablábamos era la prevención de úlceras por presión. Hablábamos de úlceras, luego empezamos a hablar de las dermatitis porque comprobamos que la humedad también era un factor que hacía la aparición de las lesiones por presión, pero afortunadamente a través del tiempo, más o menos en el 2016 en adelante, nosotros empezamos a enfocarnos a buscar más tipos de lesiones. ¿Y esto cómo lo aprendemos? En espacios como estos o leyendo las literaturas. Entonces, la recomendación que yo doy es que todo lo que estudiemos de una guía lo apliquemos para que verdaderamente sepamos qué tan efectivo y qué impacto lleva en la población de pacientes que nosotros tenemos en las instituciones. Entonces, nosotros a través del tiempo ya no hablamos solo de lesiones por presión, sino que tenemos 8 tipos de lesiones que se presentan en los pacientes con síndrome de inmovilidad o con un compromiso en su movilidad. En segundo lugar, tenemos dermatitis por pañal, es la que hablamos en neonatos o recién nacidos. Las MARSI, que son todas las lesiones asociadas al uso de adhesivos sanitarios. Lesiones por fricción y roce. Lesiones cutáneas asociadas a la humedad, lesiones por dispositivos médicos, las lesiones por quemadura, y cuando yo hablo de quemadura no me estoy refiriendo a la quemadura por escaldadura o por fuego, sino a aquellas quemaduras que se presentan en la atención en salud. Ejemplo, un paquete caliente que ponen a un paciente en la fisioterapia, obviamos el tiempo de colocación del paquete y cuando el paquete lo vamos a supervisar, el paciente ya tiene el apoyo. Otra lesión por quemadura, aquel paciente que está en un procedimiento y con el electrobisturí olvidamos colocar el aislante y quemamos su piel. Y las otras lesiones que se sumaron, las lesiones asociadas al uso de elementos de protección personal, que son las que presentamos nosotros y nuestros compañeros que están en el ámbito de salud. Entonces, ¿qué es lo que dice y qué nos enseñan acerca de la prevención? Disculpen. Hay una guía, un documento técnico, la YENA-UPP, que está de octubre del 2020, donde allí nos dicen, usted no puede hacer esto, y si yo reviso este documento y lo comparo con el del 2018, tiene similitud, entonces quiero mostrarle a ustedes por qué ahora ya en el año 2021 no podríamos seguir haciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros podemos evitar esas actividades innecesarias, poco seguras y poco rentables, que afectan la costo-efectividad de la institución, que ocupan tiempo de nuestros compañeros, del personal de salud, sabiendo que podemos invertir en actividades más adecuadas y más oportunas. Esto se logra haciendo estudios de campo, acompañamiento, y haciendo lo que yo siempre he explicado, que es hablar el mismo idioma entre todas las personas que cuidamos al paciente. Entonces, hay acciones inseguras. ¿Qué nos dice la guía de quién no hacer? Porque me parece importante que hagamos una recordación de todas estas acciones inseguras, porque ahora todavía encontramos personas que nos preguntan a nosotros por medio del WhatsApp, de correo o llamada, que en qué momento o dónde pueden comprar, por ejemplo, un flotador o un cojín redondo para sentar a su familiar que está por periodos prolongados en una silla. Entonces, tenemos evidencia alta en el consejo de no utilizar cojines redondos y cerrados. ¿Por qué? Porque esa superficie de asiento en forma de dona, en vez de distribuir la presión, hace congestión venosa y el paciente va a disminuir su aporte sanguíneo en la parte capilar y las lesiones de piel aumentan de tamaño o en su defecto aparecen. No utilicemos como materiales de prevención sin evidencia sobre su utilidad, como pieles de cordero, guantes rellenos de agua, o las guantes de las soluciones salinas grandes que llenan de agua para poner debajo de la piel de los pacientes para que estos aditamentos supuestamente liberen la presión. Recordemos que existe un documento con una muy buena evidencia que se llama Superficies Especiales para el Mantenimiento de la Presión, y donde allí nos explican que cualquier superficie donde esté posicionado un paciente tiene que ser una superficie alternante o viscoelástica. Y si nosotros revisamos los guantes llenos de agua, las bolsas de agua, ellas no liberan la presión como tal. Aparte de eso, se convierten en un foco para transmitir microorganismos de pacientes a pacientes.
Otra cosa que todavía se sigue viendo es los masajes que realizan a los pacientes sobre las prominencias óseas. Cuando yo tengo un paciente en síndrome de inmovilidad y empiezo a masajear sus prominencias óseas, los capilares empiezan a romper. Y esto lo que va es contribuir la aparición de lesiones categoría 1 y para nosotros un rojo, un eritema en un paciente con síndrome de inmovilidad es un signo de alerta. No incorporar al paciente en la parte superior de la cabecera de la cama con más de 30 grados de inclinación. Antes el cuidado era cabecera 45 grados o a 90. Resulta que se ha comprobado que con los 30 grados vamos a evitar lesiones por presión en el área sacra, neumonías y broncoaspiraciones. O sea que no es necesario tener al paciente en esta posición de inclinación. De igual manera, cuando lo ponemos en decúbito lateral, no podemos exceder esos 30 grados porque nuestro paciente quedaría ubicado exactamente en los trocánteres y por ende cuando volvamos a su posición supino el paciente va a tener el eritema en esta área concentrado. No podemos utilizar apósitos con adhesivos fuertes en pacientes con piel frágil. Yo me detengo mucho en este ítem porque a través del tiempo todavía seguimos pensando que los apósitos hidrocoloides sirven para la prevención. Y quiero ser clara en un aspecto, yo también utilicé mucho tiempo apósitos hidrocoloides, pero cuando fuimos estudiando y evidenciando que a pesar de que poníamos los apósitos hidrocoloides, los pacientes presentaban lesiones, pudimos evidenciar que primero el paciente no tiene el grosor adecuado, perdón, el apósito. Segundo, tiene una alta adhesión en la piel del paciente. Y tercero, aporta humedad y no me deja evidenciar el área corporal del paciente que estoy protegiendo. Entonces, siempre los apósitos hidrocoloides se va a debatir su uso por estos motivos que les estoy mencionando. Cuando tenemos pacientes con lesiones de presión o riesgo de lesiones por presión, no los podemos sentar sobre las mismas lesiones. Es decir, si yo tengo un paciente con una lesión por presión en el área sacra, yo debería limitar el tiempo que deje el paciente sentado en esa misma posición, porque ustedes saben que tiempo es tejido. Entre más tiempo, más compromiso del tejido. Entonces no podemos sentarlo, o si lo vamos a sentar, debemos de educar a nuestros compañeros para que se libere la presión al menos cada 30 minutos o cada hora. No podemos arrastrar las pacientes para posicionarlos porque vamos a hacer fuerzas de cizalla, fricción y roce, y lo que vamos a hacer es lesiones alargadas que puedan deteriorar el tegumento de la piel. No podemos colocar al individuo apoyado directamente sobre dispositivos clínicos. Estos dispositivos, sí nos vamos a dar cuenta siempre qué tipo de dispositivo es, porque deja la forma del dispositivo en el área corporal y esto genera lesiones, que son para nosotros eventos adversos. También no aplicar sobre la piel cualquier producto que contenga alcohol, o tanino o romero. Entonces, esto lo que hace es reseca la piel y la piel al resecarla se agrieta. No podemos retirar o intentar retirar las cremas o pomadas que contengan óxido de zinc con agua porque no van a retirar. Las cremas con óxido de zinc retiran más fácil con limpiadores cutáneos sin enjuague o con aceites o productos oleosos. Si ustedes pretenden retirar la crema con óxido de zinc del área del pañal con agua, van a tener que hacer movimientos de fricción y por ese motivo los pacientes empiezan a perder la integridad cutánea en estas áreas vulnerables. Y por último, no utilizar en pacientes incontinentes doble pañal. Es la acción más insegura que existe. El doble pañal presenta tranquilidad para el cuidador y angustia para nosotros, el personal de la salud, porque pretendemos que cuando el paciente el pañal que esté directamente sobre el periné esté lleno y rebosado de orina, la orina pasa al segundo pañal y hasta que el segundo pañal no esté impregnado no lo vamos a cambiar, entonces la piel se va a empezar a debilitar, el extracto córneo se va a debilitar, vamos a perder toda la capa grasa y el paciente va a presentar las dermatitis. ¿Qué nos dice la evidencia? Son los tips que siempre que nos conectamos a charlas o vamos a simposios nos mencionan. Evalúen el riesgo con una escala validada. Evalúen la piel, por favor, levanten la sábana. Acuérdense de la epidemia bajo las sábanas que nos mencionaban hace mucho tiempo, cuando nosotros solo saludábamos al paciente y no levantábamos la sábana y no nos dábamos cuenta que debajo de ese coxis, del húmero, del talón, había un área roja que nos estaba advirtiendo que se iba a abrir.
realicemos cambios posturales. Todavía no sabemos cuál es el tiempo adecuado. Nos dice la literatura cada 2 horas, ¿cierto? Pero si ustedes van a analizar de manera individualizada un paciente que esté en peso extremo, ya sea muy delgado o muy obeso, deberíamos derrotarlo cada hora, porque el capilar no va a aguantar hasta 2 horas. Inclusive yo pongo un ejemplo muy claro y es cuando ustedes van a estrenarse un calzado que está apretado, si ustedes meten su pie en ese calzado, simplemente en minutos ya nos va a salir la ampolla con la fricción, la presión y el roce que está allí en el área corporal apretada. Utilice superficies especiales para control de la presión, o sea, los colchones de presión alternante. Suplemente al paciente e hidrátelo de vía oral. Forme y capacite a los profesionales de la salud y también a los familiares. Haga un plan de cuidado individualizado. Todos los seres humanos somos un mundo muy diferente. Al paciente que yo le indique hidratación de la piel cada 6 horas, es porque su piel está normal, pero puedo tener un paciente que tiene una humedad exagerada y diaforético, a él no lo puedo hidratar la misma cantidad de veces al día. Entonces, por eso insistimos tanto en que los planes de cuidados deben de ser individualizados. Clasifiquemos muy bien las lesiones para saber la decisión que vamos a tomar en el uso adecuado del producto con el que le vamos a hacer la curación en el área. Siempre registremos en las historias y en las notas el tipo de lesión para evitar problemas legales, las barreras que implementamos en el paciente durante su hospitalización. Y esto va a ser una herramienta muy necesaria e importante en el momento de hacer el análisis del evento adverso. Realicemos seguimiento y utilicemos dispositivos médicos que tengan buena evidencia, que yo haya evaluado mediante de estudios de campo en el área corporal, el cual quiero yo sanar o prevenir. Entonces, estos ítems que yo les mostré que dice la evidencia, los vamos a traspolar a lo que dice la práctica realmente, ¿sí? Porque a veces uno dice, en la evidencia dice, muy bien, perfecto, cambia el paciente de posición cada hora. Yo cuando ingreso a la unidad de cuidado intensivo me doy cuenta que la unidad está llena de paciente COVID. ¿Yo en qué momento voy a decir rote al paciente cada 2 horas, sabiendo que llegamos a un punto donde una enfermera tenía varios pacientes? Entonces, esa es la realidad. Por eso las barreras de seguridad no pueden ser solo una. Recomendación que nosotros les damos a ustedes: formen kits de prevención y esos kits deben de tener unos usos adecuados. Entonces, para nosotros los kits de prevención serán utilizados en pacientes con síndrome de movilidad que estén soportados con medicamentos vasoactivos, que estén polinvadidos, que tengan edades extremas, pesos extremos, que los estén pronando, que tengan un trauma raquimedular o la calidad de la piel lo amerite. Yo a todos los pacientes no les voy a poner kit de protección. ¿Por qué? Primero por el costo y segundo porque no, si no es útil, perdón, va a ser una medida fútil. En el kit de pronación, nosotros, ¿qué hicimos? No tengo fotos en pacientes reales porque ustedes deben entender que ahora con el tema de COVID, pues nosotros no ingresamos las cámaras fotográficas a los cubículos de los pacientes. Pero nos dimos cuenta después de hacer muchos estudios de campo que la prioridad nuestra eran la cara, la nariz, el mentón, reja costal y crestas ilíacas. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Empezar a revisar en qué momento y en dónde íbamos a poner los apósitos para liberar presión. Es importante yo detenerme en esta imagen porque resulta que cuando empezamos a hacer estos estudios de campo, obviamos algo muy importante que se llama el microclima. Cuando un paciente está febril, el apósito de poliuretano no va a tener la misma durabilidad que un paciente que no esté febril. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos temperaturas corporales altas, la piel va a estar más débil. La piel abre sus poros, está más sensible a colonizarse, la piel está más diaforética, más húmeda. Entonces no pretendamos dejar el apósito sin supervisar las horas que el paciente esté en la parte de pronación. Por eso es muy importante la educación, porque nosotros también tuvimos eventos adversos que a veces se los atribuíamos al uso del apósito y resulta que no era el apósito, sino el tiempo que lo dejábamos allí puesto sin supervisión. Otra cosa muy importante es en dónde íbamos a ubicar la cabeza del paciente, sabiendo que las donas, los rodetes y los flotadores están más que comprobados que en vez de distribuir presión la concentran. Entonces decidimos que a los pacientes que íbamos a pronar les íbamos a pedir un cojín
descansacuellos para poder dejar los tubos y las ondas por la parte de la abertura del cojín y que al menos lo que es la parte temporal y el pómulo del paciente, así como el mentón, estén libres de presión prolongada. Ahora bien, les digo, esta foto está divina. Vámonos a la realidad. Usted va a pronar un paciente y le va a rotar la cabeza está demasiado pesada, usted necesita ayuda del terapeuta para poder estabilizar el tubo traqueal, usted necesita esperar que todos los compañeros le puedan ayudar. Entonces, mire que debemos de jugar con muchos factores y esto definitivamente es un trabajo en equipo, pero sí es necesario utilizar estas medidas. A través del tiempo van apareciendo nuevas lesiones que para nosotros o eran complicaciones por el estado de salud del paciente y todos sus factores intrínsecos, o eran eventos adversos porque yo omití la protección de la piel. Entonces es importante que nosotros podamos analizar según el ambiente de la UCI o el ambiente de hospitalización o del área de recién nacidos, analizar la calidad de piel del paciente, el acceso a los apósitos, el acceso a ese cojín y el tiempo que yo lo voy a dejar puesto, pero sobre todo la supervisión. Ejemplo, si yo al paciente volví lo supiné después de haberlo pronado, es mandatorio retirar todos los apósitos de poliuretano para que la piel pueda respirar, pueda airarse, como dicen los pacientes, la piel respirar. Pero si yo pongo al paciente nuevamente supino y le dejo puestas las espumas y jamás las levanto, entonces el paciente va a ser una bomba de tiempo. Es importante esa parte. Hay un artículo que, si bien es del año 2016, es un artículo que a nosotros nos ha servido mucho con respecto a la elección de los apósitos. Hay varios mitos allí, pero traje para ustedes 3 mitos que se asemejan a la realidad que vivimos ahora. El mito número 2 dice, cuando se utiliza un apósito para prevenir lesiones por presión, no es necesariamente ninguna otra medida preventiva. Falso. Cuando yo utilizo un apósito, el apósito no es la única medida para cuidar la piel de los pacientes. Existen medidas más importantes como la movilidad, como la hidratación oral o venosa, como la nutrición o como la educación a la familia, más que el apósito como tal, porque es que finalmente el apósito yo lo pongo y lo puedo supervisar, pero el apósito no solamente es el que me lo va a prevenir. Recuerde que el apósito va a ayudar con el control del exudado, el drenaje, el microclima, libera presión, me va a proteger el área de fricción y roce, pero el apósito de adentro hacia afuera no va a tener ningún mecanismo de acción. Entonces hay medidas que van a ayudarnos. En el mito número 4 de esta guía dice, a todos los pacientes con riesgo se les debe de aplicar un apósito. Falso. Resulta que si yo un paciente es mayor de 70 años, para nosotros solo la edad ya es un riesgo de lesiones. Pero si el paciente no está en síndrome de inmovilidad, ¿qué necesidad tengo yo de poner el apósito? Ahora bien, el paciente sí tiene síndrome de inmovilidad, pero está bien nutrido, no está en peso extremo, y solo con la hidratación y los cambios posturales y las otras medidas como un talón flotante, como no dejar arrugas debajo de la sábana, como dejar abierto el pañal para que la sonda no se traccione y le abra el meato. Esas medidas son suficientes para que el paciente pueda evitar esa aparición de lesiones por presión. Entonces ahí es donde yo vuelvo y digo, los pacientes son todos universos diferentes y el cuidado debe ser individualizado. El mito 5, una vez que el apósito esté colocado para prevenir lesión por presión, no se debe mover hasta que toque cambiarlo. Este es el error más grande que cometemos. La ficha técnica de un apósito de poliuretano nos enseña que está indicado para dejarlo hasta 7 días, ¿sí? Siempre y cuando su estructura no cambie, siempre y cuando no se satura ni se contamine o de materia fecal o de orina, siempre y cuando esté completamente estable en sus bordes. Pero si el paciente al moverlo yo generé un arrastre y el apósito se enrolló, es mandatorio cambiarlo. Ahí viene la pregunta que hacen varias personas. ¿Cómo lo voy a cambiar antes del tiempo estimado? De pronto no lo van a pagar. Eso es falso, porque si en sus protocolos y documentos está descrito que el apósito se pone, pero se cambia en caso de, no hay problema en cambiarlo y en hacer una nota. Se cambia el apósito porque se contaminó. Entonces, tener muy en cuenta estos mitos para no caer en ese círculo vicioso y siempre atribuirle la culpa de las lesiones a los dispositivos médicos que utilizamos. Microclima, palabra de moda ahora,
súper importante, la cual nos tocó estudiar demasiado para tomar decisiones en qué ponemos en la piel. Paciente con una lesión por presión en área del talón. Y resulta que pusieron un hidrocoloide. El hidrocoloide es excelente. El hidrocoloide le va a ayudar a hacer un desviamiento autolítico, ambiente húmedo, aísla la herida del medio externo, pero resulta que el hidrocoloide no tiene la misma absorción vertical que el apósito de poliuretano, número 1. Número 2, el hidrocoloide no libera la presión. Y número 3, yo no lo puedo levantar varias veces al día para evidenciar la piel como está por debajo. Entonces, esto que ustedes ven al lado del registro fotográfico es una maceración de los bordes. Para nosotros, una herida macerada en los bordes es un evento adverso, porque sabemos muy bien que los bordes son nuestros mejores amigos para poder darle cierre total a una herida. Entonces, ¿qué dice el microclima? Microclima se entiende como la condición normal de temperatura y humedad de la zona de contacto entre la piel y una superficie de apoyo. El concepto fue creado cuando el aumento de la temperatura de los tejidos y la humedad de la piel fueron reconocidos como factores de riesgo en la aparición de lesiones por presión. ¿Qué influye en el microclima? El tipo de apósito que yo utilice, el tipo de sábanas que yo utilice y el tipo del material de colchón de presión alternante que esté utilizando en el paciente. Conclusión, si yo tengo un paciente en síndrome de inmovilidad y le pongo bolsas plásticas debajo de las sábanas y la sábana es una sábana que no deja evaporar y no es de algodón, el paciente sí o sí me va a presentar lesiones de piel, ya sea por humedad o por presión. Ese aumento de esa temperatura de la piel supone una serie de efectos metabólicos y físicos que pueden incrementar el daño de la tegumentaria cutánea. Todo el estrato córneo a temperaturas extremas se va a dañar, esos corneocitos se van a abrir y toda la capa grasa va a salir y vamos a tener el eritema cutáneo o las lesiones causadas con la humedad. ¿Qué dice en ese estudio? Que utilizaron esos modelos de los apósitos, que un apósito de espuma con varias capas aplicado en un talón disipó el cizallamiento interno mejor que un apósito de espuma de una sola capa. Entonces, cuando ustedes quieran obtener apósitos, lean la ficha técnica, que sea multicapa, la altura del apósito es muy importante y sobre todo tengan presente cuando pongan un apósito abarcar toda el área y hasta 2 centímetros más allá del borde de la herida para evitar complicaciones como tal. Ahora bien, vamos a poner los kits de protección, vamos a hacer todas estas barreras de seguridad, pero no vamos a abandonar los pacientes. ¿Cada cuánto valoraríamos nosotros un paciente? Definimos en los estudios que hicimos internamente que esos pacientes a los cuales nosotros les hicimos un plan de cuidado individualizado y le pusimos kit, ya sea el protector cutáneo en spray, un hidrocoloide en una lesión superficial, un apósito de poliuretano, los fijadores de sondas, etcétera, los vamos a ver al menos 2 veces a la semana. Cuando yo digo los vamos a ver, somos nosotros los grupos de piel, porque finalmente la valoración del paciente es diaria e idealmente en el baño para poder evidenciar toda el área corporal, pliegues cutáneos, cavidad oral, cabello y demás. Los pacientes que presentan lesiones y que se tienen que hacer cuidado de esas lesiones que están exudadas al menos 3 veces a la semana. Y los pacientes con alto riesgo, pero que no necesiten kit, al menos una vez a la semana. Ese paciente que está en actividad silla-cama, pero es muy adulto y yo le enseñé que utilizara al menos un aceite y que liberara presión mientras estuviera sentado, porque sabemos que la condición de ellos puede variar de un día para otro. El o los apósitos para la protección se deben de cambiar cada 7 días, lo tenemos muy claro, pero es importante tener una advertencia. Se cambia también antes si se evidencia deterioro, humedad o deformidad. Bueno, otro kit que utilizamos nosotros para las lesiones por presión. Importante en esta imagen que ustedes revisen la cantidad de piel y el área corporal que estamos protegiendo. Si yo solamente utilizo un cuadro pequeño para proteger la punta del coxis, estoy fallando, porque acuérdense que todas las pieles trabajan en compendio, son unas barreras que generan cizalla adentro, hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales. Entonces, cuando utilizamos apósitos para poder economizar y los cortamos y colocamos solo en el área corporal afectada, esos apósitos se pliegan sobre sí y los bordes lo que hacen es sacar las ampollas o nictenas y se convierten en un factor de riesgo.
Hablando de las lesiones asociadas a los adhesivos, quiero compartirles una experiencia. Definimos que todos los pacientes con turgencia de piel débil o edades extremas tendrán derecho al kit de utilizar la gasa adhesiva. Siempre gasa adhesiva, y no vamos a utilizar el apósito estéril en el paciente adulto mayor para fijar el acceso venoso, porque la adhesión era más fuerte y al retirar el adhesivo, así le aplicáramos eliminador de adhesivo, como ven en la imagen, se presentaban los desgarros cutáneos. Esto se hizo y se tomó la decisión no desde el grupo de piel, sino que se reúnen con la parte de infectología, con la coordinación de enfermería, es decir, es un trabajo en equipo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Que siempre utilizamos gasas adhesivas para poder humedecerlas fácilmente y poder retirarlas sin generar desgarros cutáneos. En el caso de la prevención de lesiones de fricción y roce, ¿dónde se generan fricción y roce? En las espaldas, cuando el área lumbar, cuando el paciente está mal de 30 grados y empieza a escurrirse sobre su cama. 2, cuando ponemos sujetadores para inmovilidad del paciente para evitar que se retiren los tubos. Y 3, en los talones, cuando ellos empiezan a hacer movimientos involuntarios. ¿Qué hicimos nosotros? Analizamos de las áreas corporales que más se lesionaban y nos dimos cuenta en un análisis individualizado que se estaba lesionando más con los sujetadores. Empezamos a revisar, o hay que cambiar el sujetador o hay que poner un dispositivo diferente. Ponemos apósitos de poliuretano, ponemos apósito transparente. Empezamos con el transparente. Nos fue muy bien, pero en algún momento el transparente, cuando el paciente estaba demasiado irritable, se enrollaba y se traía la piel. Descartamos esta prueba de campo. Seguimos con los poliuretanos y nos fue muy bien en aquellos pacientes que están muy combativos, pero aquellos pacientes que están en una sedación intermedia, lo que hacemos es que ponemos vendaje de algodón, vendaje cohesivo y el inmovilizador normal que utilizan en las instituciones. Ahora bien, nos pusimos a pensar, y cuando no hay tantos factores de riesgo, pero quiero prevenir, utilizamos una iniciativa nueva. Las sábanas de la institución que desechábamos porque estaban rotas o deterioradas, las empezamos a utilizar y contactamos a una persona de la lavandería que nos ayudó a hacer estos fijadores. Entonces, ¿qué definimos? Los pacientes tienen este fijador que es acolchonado con las mismas sábanas de la institución. Les ponemos el esparadrapo con la fecha de cambio. Todo se debe rotular. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a utilizar estos sujetadores y delegamos un doliente, empezamos a revisar que a veces los pacientes cuando tenían tanta humedad, tenían este fijador húmedo y la humedad hacía que la piel se deteriorara y hacían lesiones por fricción y roce más fácil. Entonces definimos que todos los sujetadores se cambian cada 72 horas o antes si están húmedos. De esta manera las pacientes pueden revisar, las enfermeras pueden revisar la calidad de la piel debajo del sujetador y evitar daños de la piel como tal. En paciente joven utilizamos adhesivos transparentes solo para prevenir lesiones por fricción y roce. Recuerden que los adhesivos transparentes no previenen lesiones por presión porque no liberan la presión. Ahora bien, empezamos a hacer el estudio de campo con el apósito transparente, el Pixomoid transparente, y nos dimos cuenta que cuando intentaban retirarlo, al paciente se le traía en la piel. ¿Qué definimos? No lo retiremos. No lo retiremos, sino que cuando el paciente se le vaya enrollando este adhesivo, vamos cortando los bordes y así evitamos esa mala práctica, rotulamos la fecha de colocación y podemos evidenciar la piel como tal. ¿Qué hicimos también en kits para lesiones cutáneas asociadas a la humedad? Todo lo que podamos tener de absorbentes para los pañales, cremas protectoras de la piel y protectores cutáneos sin alcohol, como les mostré en las evidencias del artículo donde dice qué no hacer con las heridas crónicas. ¿Qué es lo más fácil? Cuando el paciente tiene una dermatitis asociada a la incontinencia o a la humedad, categoría 1A y 1B, yo puedo utilizar o la crema cutánea con oxidocina en capa muy delgada o el protector cutáneo en spray. ¿Dónde utilizo yo protector cutáneo? En todo lo que tenga que ver con pliegues de cara, alrededor de los estomas, ya sea traqueostomía, gastrostomía, ya sea una ostomía de eliminación. Pero si el paciente ya empieza a presentar daño cutáneo,
y una dermatitis por humedad categoría 2 a 2B, ya ni la crema cutánea ni el protector nos va a servir. Tenemos que empezar a hacer un tratamiento porque se perdió la continuidad de la piel. Utilizamos mucho los polvos para las ostomías, haciendo la técnica de costra, que es colocar polvo y encima sellarlo con el protector cutáneo para que esto forme una costra que genera una barrera entre la orina, la materia fecal y la piel. Esa costra se ve muy desagradable, pero cuando la costra se adhiere, la piel por debajo solita está haciendo su epitelización. Entonces no intentamos retirarla antes de 72 horas y es la mejor medida que nos ha dado resultados para recuperar la dermatitis categoría 2A y 2B. Importante es recordarles que las barreras protectoras de la piel con óxido de zinc se deben de aplicar en capas muy delgadas para evitar cuando las vayamos a retirar queramos hacer fricción y roce como tal y dañar la piel. Y cuando los pacientes no tienen el dinero en el acceso para comprar estas cremas, la idea que les damos es que hagan multidosis con esas cremas protectoras en los casos que los pacientes no puedan acceder. Eso es algo que se debe invertir en la seguridad del paciente, porque si bien el paciente no tiene el dinero para acceder a las cremas protectoras que son cosméticas, es nuestra responsabilidad garantizar la protección de la piel de ellos para evitar eventos adversos. Hablando de las lesiones por dispositivos médicos, también en este grupo de lesiones tuvimos que hacer un estudio individualizado. ¿Cuáles son los dispositivos médicos que en la institución nuestra generan más lesiones? Las cánulas de traqueostomía, las sondas de alimentación nasogástricas y las sondas vesicales. Entonces empezamos a revisar y tuvimos un pico de lesiones en el área periostomal de las traqueostomías. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Un archivo, y estos son los consejos que yo siempre les doy, todas las instituciones deben de analizar de manera individualizada todo este tipo de lesiones. Nos dimos cuenta que lo que más pasaba y el tipo de complicación en traqueostomía eran las dilataciones de los estomas y esto se genera por pivote. Y el pivote se genera, uno, porque yo pongo un apósito muy grueso que extrae hacia afuera la cánula de la traqueostomía y se empieza a mover y se dilata la piel. O dos, porque yo estoy apretando demasiado la cánula hacia atrás y empieza a hacer isquemia en los bordes del estómago. Y la segunda complicación, dermatitis periostomal asociado al mal control de la secreción. Entonces, esto es un trabajo en equipo. ¿Quiénes se sientan a analizar la parte de traqueostomías? Los terapeutas y las enfermeras. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Que cualquier paciente que tenga un cuello corto, que tenga una cánula que en algún momento se dilató o se traccionó, hay que utilizar un aditamento especial para el tratamiento. Ahora bien, tenemos casos en que a nosotros nos dicen, pusimos el apósito y no le duró nada porque la secreción descubría por debajo del apósito. Entonces yo digo, la bondad es del apósito o la bondad es que algo estamos haciendo mal. Primero, la higiene de la cavidad oral es fundamental en un paciente con traqueostomía. Si yo no cambio el pH de la cavidad oral, si el paciente no tiene buena higiene, esa traqueostomía sí o sí se va a colonizar, porque está muy cerca de la boca y porque las secreciones de la boca van a escurrir hacia el cuello y se va a colonizar. Segundo, un apósito de poliuretano, recuerde que está indicado para exudado leve a moderado, más bien a leve. Es más, el apósito de poliuretano, cuando el paciente está hipersecretor, nosotros casi no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque cuando está hipersecretor el paciente, yo sospecho que tiene una traqueitis, ¿sí? Entonces la opción es aspirar, hacer cultivo, ponernos de la mano con los médicos intensivistas para ver si ellos necesitan o no un antibiótico. Pero recuerden que el objetivo primordial del apósito de poliuretano es liberar la presión para que la cánula no se clave en el área periostomal. Pero jamás el apósito de poliuretano va a gestionar todas las secreciones del paciente. Y si el paciente no lo vamos a aspirar constantemente, no podemos atribuir ese aumento de secreciones al uso del apósito. Entonces, estas son las screens que tomé de una guía de tratamiento de ostomías, donde dice, ¿en qué momento yo o en qué me voy a basar para elegir los aditamentos para protección? Es claro que para elegir un apósito que haya demostrado que reduce la aparición de lesiones por presión en un grupo de pacientes en la posición del uso. Por ejemplo, la localización anatómica del paciente es fundamental
y revisen muy bien el dispositivo médico en cuestión que van a proteger. Si ustedes utilizan apósitos muy gruesos en el área de la traqueostomía, la cánula va a salir y va a generar más pivote. Elija un apósito que tenga la forma adecuada para la posición anatómica y elija un apósito que sea lo bastantemente grande para cubrir la zona de riesgo con un margen de superposición sobre la piel circundante de 2 centímetros. Me devuelvo a esta imagen. Esta es la forma adecuada. Si el paciente tiene cuello corto y baja su cabecita, el apósito va a proteger este reborde de la cánula y no me va a hacer este tipo de lesiones, que es la que le muestran en la mano derecha, que fue una lesión ya cicatrizada como tal. Utilizar para la piel, para la protección de la piel situada abajo, los dispositivos médicos, un apósito que no interfiera con la función del dispositivo, que no aumente la presión debajo del dispositivo, o sea, que no sea demasiado grueso y que absorba el exceso de humedad o por lo menos transfiera la humedad al entorno, es decir, no ocluir, que sea permeable. ¿Listo? En las lesiones de dispositivos médicos que yo les contaba más frecuentes son las siguientes. Las que se utilizan por el CIPAP, las de las ondas, las de los tubos orotraqueales y los pivotes de las cánulas. Esto a mí me parece una catástrofe y una complicación muy grande. Estas dilataciones ostomales se dan por mal manejo de la secreción y porque al paciente no le hicimos protección de humedad y no le hicimos una adecuada protección de la parte periostomal con algún aditamento que liberara la presión. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Ejemplo, en el caso de las sondas de alimentación, cuando fijamos la sonda en la narina o el reborde pues nasal, esa isquemia puede aparecer de un día para otro. Cuando tenemos fijaciones de tubo urotraqueal, hay que ponernos de las manos con los terapeutas para rotar las fijaciones, maxilar superior, maxilar inferior, o tener el fijador especial de tubo que puede uno liberar la presión. Pero ¿saben cuál es el motivo más grande que desencadena las lesiones en la mucosa oral por los tubos orotraqueales? La falta de hidratación. Si yo a un paciente que está intubado no le hago higiene en la cavidad oral y en los dientes para cambiar el pH, y adicional a esto no le hidrato sus labios, los labios se resecan por estar siempre con la boca abierta y se agrietan, entonces ya están vulnerables. Cualquier tubo que esté allí encima va a abrir como tal una herida. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hablamos de la técnica Omega para la fijación de dispositivos tubulares, a excepción de las ondas vesicales. Cogemos el hisopo, el protector cutáneo, y limpiamos el pómulo, abrazamos la sonda con la gasa adhesiva, esa es la Omega que se hace para que la sonda no quede directamente presionada contra la piel, y ponemos 2 seguritos al lado y lado. Empezamos con este estudio de campo en la UCI y nos dimos cuenta que había pacientes que metían el dedito por esta curva de la sonda que ustedes ven en la tercera imagen y sacaban la sonda. Entonces nos tocó adicionar otra estrategia que más adelante les voy a mostrar. Ahora bien, las ondas vesicales generan muchas lesiones. ¿Por qué? Porque las fijamos a un mismo lado y cuando al paciente lo cambiamos de posición, la fijación queda para el lado contrario, se tracciona y se abre el meato urinario. Y lo que deseamos como segunda medida era que dejábamos los pañales cerrados y los genitales quedaban con la sonda completamente apretada, o ya sea contra la vulva o ya sea contra el meato urinario, y se abrían. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos el esparadrapo, el leucoplast, hicimos un orificio, pusimos una cuerdita y con el gasa adhesiva se ponen 2 fijadores, siempre 2 fijadores. Entonces, ¿qué hacemos? Si al paciente lo voy a cambiar a decúbito lateral derecho, la sonda la voy a rotar para este fijador sin necesidad de quitar los fijadores, porque es un moño que se hace para poder que no tengamos que estar quitando y poniendo adhesivos. Porque si quito y pongo adhesivos, entonces voy a evitar la lesión en el meato urinario por el dispositivo, pero voy a incrementar las lesiones asociadas al uso de adhesivos. Entonces, ¿cuál es la indicación? Dejen los fijadores, ambos fijadores, en pacientes hombres se va hacia la cresta ilíaca, porque si el paciente tiene una erección involuntaria, no se vaya a rasgar el meato, y en mujeres puede estar en los muslos, pero siempre rotar hacia los lados y al paciente lo vamos a cambiar de posición.
Con respecto a la educación a pacientes y cuidadores, recuerden que nosotros no podemos ser tan técnicos, porque si a nosotros a veces nos cuesta entender el lenguaje del cuidado de la piel, a los familiares de los pacientes más. Entonces lo que hicimos nosotros fue colocar unos ítems para que ellos entendieran a los pacientes dónde es que se lesionan más, con qué los podemos hidratar. Recomendamos siempre aceites, ya sea de oliva extra virgen, ya sea aceite de almendra o de coco si el paciente soporta el olor, o si no utilizamos leches corporales con urea. No recomendamos las cremas hidratantes porque si yo no logro la absorción completa de la crema en la piel del paciente y en los pliegues cutáneos quedan residuos, se van a generar hongos o dermatitis. Entonces aquí es donde enseñamos cómo se pone el pañal, cómo se cambia, si el paciente tiene sonda, trate de dejar abierto el pañal hacia el lado donde esté ubicada la sonda, aplique protectores cutáneos en pliegues prominentes como inframamario, como infraabdominal. Enseñamos por qué los cambios de posición, evitar los tallones con las sábanas, la higiene de la cavidad oral, del cabello y cómo se fijan las ondas. A ellos siempre les explicamos porque se convierten en los cuidadores más educados y exigen, ¿cierto? Ahora bien, todo esto suena súper lindo, Paula tan chévere como ha implementado, pero resulta que tengo el mismo problema que se presenta a través del mundo porque he hablado con varias compañeras de otros países y la barrera más grande se llama falta de adherencia. Entonces, lo más complejo del cuidado de la piel no es cuidarla, es lograr que todos nosotros nos adheramos a todas las barreras. Entonces, para eso se requiere tener mucha pasión por lo que hacemos, pero por también compadecernos del paciente. Entonces, cuando ustedes analicen por qué acá en mi institución no funciona esta barrera que implementé, yo le pregunto a la persona a la cual está encargada del cuidado directo del paciente, la auxiliar de enfermería, las licenciadas o algo así, ¿usted por qué no pudo implementar las barreras? ¿No tenía con qué proteger la piel? ¿No sabía? Si me responde que no sabía, o la educo o reviso si sí la eduqué y le hice firmar la capacitación. O por último, definitivamente, tenemos con qué me educaron, pero yo no quiero. Para ese no quiero, ya le dejo a las altas directivas que tomen decisiones, ¿cierto? Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Una campaña que se llama Piel Arte, el arte de cuidar la piel. Lo que hacemos es que todas las personas que van a ingresar a la institución, médicos, enfermeras, licenciados, terapeutas o instrumentadores por el cuidado de la piel en el quirófano, se les hace una inducción o reinducción de todas las barreras de seguridad. ¿Qué pasa? Eso se hace tipo taller. Ahora en virtualidad nos ha costado un poquito, pero entonces vamos hacia los servicios y les enseñamos. Pero cuando ustedes identifican que hay una persona que reincide en la falta de adherencia, a esa persona se le vuelve a editar el taller, se le evalúa y esa es como la última oportunidad que se da para que la persona por fin aprenda a respetar los cuidados de la piel de los pacientes hospitalizados. Otra estrategia muy buena que implementamos para nosotros poder mejorar en la implementación de todo lo que les estoy compartiendo es entre más reportes yo tenga, mejor. ¿Cómo pueden ustedes captar reportes? No sean punitivos. Si yo recibo un reporte de un compañero y trato de hacerle sentir que fue culpa de él, ténganlo por seguro que no me van a volver a reportar. Antes debemos de decir gracias por ser tan sensato y recibir todos los reportes que más podamos para poder hacer un análisis y establecer acciones de mejora. Entonces, nosotros que tenemos un reporte que es voluntario las 24 horas, una línea que se graban los reportes. A veces las personas van directamente a la oficina y dicen, el paciente Álvaro tuvo una lesión por el pañal. Otras que hacemos muchas rondas de piel y revisamos que esas lesiones que identificamos en la ronda hayan sido reportadas. También los médicos nos hacen interconsultas diciendo, interconsultamos al programa porque el paciente tiene una dermatitis. Otro es que desde el servicio de farmacia nos reportan cuando piden dispositivos médicos e insumos que para nosotros son trazadores. Ejemplo, de la unidad de cuidado intensivo están pidiendo un protector cutáneo. Entonces nos llaman a nosotros y nos dicen, están pidiendo un protector cutáneo para tal paciente. Entonces nosotros llamamos y le preguntamos a la compañera para qué es el protector cutáneo. Lo que pasa es que el paciente se lesionó y esa lesión no estaba reportada. Ahí captamos el reporte.
No quiere decir que ellos no van a poder utilizar el dispositivo, sino que es una forma de captarla. Tenemos WhatsApp, por donde ellos envían reportes, sobre todo este WhatsApp lo utilizan mucho los auxiliares de enfermería, y también tenemos correo. Entonces son 7 líneas que tenemos para poder captar todos estos reportes. ¿Qué hacemos con estos reportes? Se ingresan a una base de datos. Ponemos el tipo de la lesión, la categoría, el área corporal para nosotros es fundamental, porque es muy bonito cuando usted cada mes revisa ese Excel y se da cuenta que las áreas corporales más afectadas en geriatría son, por ejemplo, sacro. ¿Ustedes qué podrían pensar? ¿Por qué sacro? O el paciente lo estoy dejando sentado por periodos prolongados, o no lo estoy cambiando de posición, o no estoy cambiando de pañal. Y ahí es donde uno habla con los compañeros y sacamos buenas conclusiones. Por ejemplo, en un servicio nos dijeron que era muy difícil mover tantas veces al paciente, sobre todo cuando era pesado, porque las enfermeras obviamente lo pasaban a la silla y a las 2 horas tenían que volverlo a acostar, les dolía la espalda y etcétera. Entonces, ¿qué hicimos? Involucramos a los camilleros, no sé cómo le llaman a los otros países, los que transportan los pacientes entre servicios, y ellos nos ayudan en la movilidad de los pacientes que tengan alto peso. La lateralidad y la región también son muy importantes. Eso en un Excel nosotros les tenemos que poner nombre y apellido. Ejemplo, lesiones cutáneas asociadas a la humedad, por dispositivo, etc. ¿Para qué tenemos que poner nombre y apellido? Para esto, para medir un comportamiento adecuado y nosotros saber en estos momentos cuáles son las lesiones que más se presentan en mi institución. Lesiones por presión. Vamos a averiguar qué está fallando. ¿Qué nos dimos cuenta? Que en estos momentos siguen fallando los cambios de posición. Como hay tantas personas nuevas por aquello del COVID, como el paciente pronado no se puede mover igual, entonces uno puede tomar decisiones con respecto a este tipo de lesiones. Pero si yo no clasifico las lesiones con su nombre y apellido, las barreras no las puedo todas poner de manera indiscriminada, ¿cierto? Entonces, nos demos cuenta, por ejemplo, para este mes, que las lesiones que más se presentan son las de presión y las lesiones por el retiro de adhesivo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? En esta base de datos exporto cuántos de los pacientes con lesiones por presión tuvieron kit antes de la ocurrencia de la lesión. Cada cuánto cambiamos el kit de protección, los cambiamos de posición o tuvieron factores de riesgo que influyeron. Si tuvieron factores de riesgo que influyeron, yo no incluyo esa lesión en este indicador, porque para mí va a ser entonces un evento adverso no prevenible. Aquel donde yo puse todas las barreras, pero por condiciones de salud del paciente, así hayamos hecho todo, se apareció como tal la lesión. Importante también para medir el comportamiento de las lesiones por presión, sobre todo las categorías. Entonces yo acá reviso. Tuvimos más lesiones por presión categoría 2 que categoría 1. Y entonces cuando yo voy y reviso esta base de datos, digo, de estos pacientes con lesiones categoría 2, ¿cuáles fueron las áreas corporales que más afectaron? ¿Qué barreras implementamos? Estos pacientes sí fueron reportados oportunamente al programa o a las compañeras vigías de piel para hacer educación y plan de cuidados individualizados, o estamos actuando como los bomberos. Cuando ya se lesionó, llamamos y pedimos ayuda. Entonces es importante que tengamos estas bases de datos para tomar decisiones que ayuden al paciente, pero como lo dije al principio, no sobrecarga el personal de salud, porque ahora tenemos estrés, tristeza, mucho trabajo, y también tenemos la angustia de ayudar a nuestros pacientes. Es un trabajo en equipo. ¿Cómo hacemos nosotros los planes de atención individualizados? Está enfocado a todo lo que tenga que ver con prevenir todas las lesiones, pero también nos enfocamos mucho a tener los diagnósticos de enfermería, y el relacionado con es el que vamos a intervenir. Entonces, aquí ponemos la higiene de la cavidad oral, cuántas veces a la semana se lava el cabello, cada cuánto le vamos a hidratar la piel, o sea, de forma individualizada. Este plan de cuidado se lo regalamos al paciente, lo ponemos visible, y las compañeras y el grupo de enfermería van a leer para implementar ese plan de cuidados. Después de haberlo leído, si el paciente tiene una lesión, hay que describir en las notas de nosotros el estado de la piel, de cómo recibí mi paciente, qué hice para cuidar la piel, y si el paciente presenta una lesión de piel, el área corporal, si la lesión fue dentro de la institución o el paciente llegó fuera de la institución con ella,
con qué cubrí esa lesión y en lo posible con qué se generó. Esto nos va a ayudar mucho para tomar las decisiones como tal. Entonces, nosotros qué hicimos en las plantillas de enfermería, como ustedes observan, acá dicen lesiones por presión, sí o no, qué grado de lesión tiene, las partes que se afectaron, la descripción, dónde se originó la lesión, el área corporal, qué mecanismo de producción. Entonces, esto se puede exportar a un Excel y poder implementar barreras como las que yo les estoy mostrando, que en este momento nosotros tenemos implementado. Para terminar, las listas de chequeo que debemos de implementar. Nosotros tenemos unas listas de chequeo que verifican que estos cuidados que yo les muestro acá se estén cumpliendo. Entonces, para poder ver que se están cumpliendo, en la entrega de turno de los compañeros aparece una casilla de alerta que dice ecopiel. Cuando ellos le dan clic a esa palabra, les va a aparecer los cuidados que tiene el paciente en cuestión, el cual valoró el programa de piel y tiene unas especificaciones para su cuidado. ¿Qué hacemos nosotros después desde este lado? Hacemos auditoría interna. Entonces ponemos aquí. El paciente le indicaron el 18 de septiembre dejarle colchón de presión alternante según el peso del paciente. ¿Qué hace la enfermera? Le da cumplido la fecha y la hora. ¿Sí? Dice aquí, dejar el pañal abierto, cumplido fecha y hora. Cuando yo voy y hago la ronda, yo identifico que realmente a ese paciente le hayan realizado el cuidado específico para evitar las lesiones asociadas al cuidado. Entonces, por ejemplo, acá dice otro cuidado, revise los pliegues cutáneos. Si no están muy prominentes, por favor, manténgalos limpios, secos y protéjalos con crema protectora cada 12 horas. ¿Cumplido o no cumplido? Entonces, estas son varias herramientas que a nosotros nos ayudan a evaluar que todo lo que hacemos, estudiamos y analizamos se esté efectuando. Luego de esto, elegimos una estrategia muy impactante que se llama vigías. Para nosotros, los enfermeros profesionales, cada uno tiene una barrera a cargo. Ejemplo, hay uno que está encargado de revisar siempre durante los turnos en que él esté, que esté la fijación segura de los accesos vasculares. Hay otra persona que debe revisar que a todos los pacientes se les esté haciendo los cambios de posición según el reloj gráfico que está en la institución. Hay otra que está encargada de revisar cuando ella esté el uso correcto de los apósitos de poliuretano en protocolo COVID y en pacientes con kit de piel. Otra persona se encarga de revisar que estén adecuadamente la higiene corporal de la cavidad oral y de los pacientes en los pliegues cutáneos. Hay otro encargado de la fijación correcta de sondas, hay otro del desmonte de pañal, retiro seguro de adhesivos y sujeción segura de pacientes. Las personas que se llaman vigías tienen una lista de chequeo y ingresan esos datos y nosotros después en las reuniones de enfermería revisamos cuáles son los no cumplimientos que más se presentan e intervenimos en no cumplimiento. Entonces es importante involucrar a todas las personas en el cuidado de la piel para que ellos entiendan la importancia y entiendan el por qué hay que hacer planes de mejora, hay que hacer protocolos instructivos y demás. Entonces, para concluir, siempre les he compartido esta evidencia que es basada en la experiencia nuestra en la institución. La hidratación de la piel de los pacientes se realiza en piel seca cada 6 horas, cada 8 horas en piel normal y cada 12 horas en piel húmeda. ¿Dónde está la evidencia? En la institución donde trabajo. Nos dimos cuenta que esos pacientes, hidratarlos cada 2 horas era sobrehidratarlos y eso propone más la aparición de lesiones asociadas a la humedad. En las zonas donde aplicamos ácidos grasos hiperoxigenados, porque está incluido en el kit de protección, no se aplica más nada, ni emolientes, ni leches, ni aceites. Los cambios de posición se hacen de manera individualizada. Siempre pidamos ayuda y no arrastremos el paciente. Dejar el pañal abierto en lo posible cuando exista riesgo de lesiones por humedad en área perineal y no presionar las ondas vesicales con el pañal. No usemos bolsas plásticas debajo de los tendidos de la cama para no afectar microclima. Las cremas antipañalitis se deben de usar en capas muy delgadas. Recuerden que estas retiran muy fácil con aceites o con limpiadores cutáneos.
No utilicemos vaselina para hidratar la piel. La vaselina es un petrolato y es una barrera. Ella no hidrata. Simplemente el paciente está brillante, pero no vamos a poder garantizar la absorción y la calidad del estrato córneo, ¿sí? Elegir como el recolector de orina, que es como un preservativo de silicona, u condón, para aquellos pacientes hombres que tienen incontinencia y para poder restablecer la piel que tengan con dermatitis. Siempre protejamos la piel debajo de los sujetadores con apósitos de poliuretano o con algodón, pero siempre protejámosla. Involucremos a los pacientes y a los familiares en el cuidado, háganles cartillas, folletos, muéstrenles videos, pregúntenles cómo van con el cuidado de la piel las enfermeras, las compañeras, y eso les va a ayudar mucho a que todos cuiden en conjunto al paciente. Recuerden dejar 2 fijadores de sonda vesical para rotarlo hacia lado a lado y evitar daños del meato. Enseña a los pacientes que entienden y que están con un síndrome de inmovilidad del 50%, que en la actividad cama-silla, si está en la silla, debe de pararse, contar hasta 15 y volverse a sentar. Eso se llama liberar presión. Enséñenles a poner alarmas en los celulares a los cuidadores o a los mismos pacientes para que ellos se paren y se vuelvan a sentar. Recuerden siempre humedecer los adhesivos, las gasas adhesivas para retirarlos, así sea con alcohol glicerinado. La lengua saburral, que es causada por mala higiene, retira y limpia más fácil, no con crema dental ni con enjuague, sino con agua más bicarbonato. Medio vasito de agua, una pizca de bicarbonato, allí mojamos el cepillo, así el paciente está intubado, y hacemos paso con este agua bicarbonatada y la lengua en 3 días va a estar ya rosada y va a estar más recuperada. Cuando se protege la piel con el Fixomul transparente, o sea, el adhesivo transparente, por favor no lo cambiemos, simplemente le ponemos la fecha y lo vamos cortando en las partes que se enrollan. Si el paciente tiene salida, apliquen harto aceite y retirar el adhesivo para que no se vayan a ir con este para su casa. Fijen los dispositivos médicos tubulares con la técnica Omega. No, traten de no fijar las ondas nasogástricas en la nariz por periodos prolongados, porque sí o sí se va a abrir la narina y la aleta nasal. Siempre la higiene corporal se debe hacer con jabones de pH neutros. En lo posible, si el paciente está en una UCI por invadido, utilicen jabones sin enjuague, limpiadores cutáneos sin enjuagues. No usen soportes de presión alternante de plástico. Los colchones de plástico dañan microclima, dañan la piel y aparecen más fácil las lesiones por presión de las dermatitis asociadas a la humedad. El tabique abajo del CPAP, siempre protéjanlo con un hidrocoloide y sobre este un apósito delgado para que no se dañe el sello del CPAP y para que al paciente no se le abra el tabique. Acuérdense, porfa, de no utilizar tenis para evitar pie caído. Esto es una acción insegura. Para esto existen férulas o ustedes mismos hacen un vendaje con una venda cohesiva y tratan de subir con esparadrapo el pie a 90 grados, pero no usen tenis porque esto lo que hace es generar lesiones por presión en el reborde del pie. Prohíban las bolsas de agua y los flotadores en sus instituciones. Recuerden que no tienen ningún tipo de evidencia, antes es una acción insegura. Use exclusivamente el Fixomul o gas adhesiva en turgencia de piel débil, ya que este tiene fenestraciones que podemos humedecerlo y retirarlo más fácil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por compartir información tan importante. Realmente tenemos muy buenos comentarios de la actividad y algunas preguntas. Para iniciar con la sesión de preguntas, nos dicen si actualmente algunas de las guías internacionales mantienen la recomendación del uso de hidrocoloides para la prevención de lesiones por presión y qué tan efectivos son. No, yo en estos momentos estoy con... Ahí me estás escuchando, Nancy. Sí, totalmente. Definitivamente, las guías que yo he revisado, que son de la Renault UPP, Oxford, cada vez más cuestionan el uso de hidrocoloides. Es más, en una de las pantallas de las slides que mostré, está muy claro que los apósitos con adhesivo fuerte para la prevención están contraindicados. Dejemos a un lado la evidencia, les hablo de mi experiencia. Jamás cuando yo dejo un hidrocoloide puesto, el paciente al retirar ese hidrocoloide tiene la piel igual. La piel se observa más macerada, no podemos retirarlo y levantarlo para poder evidenciar cómo está, no distribuye la presión.
Entonces yo soy una de las personas que dejé de utilizar hace muchísimo tiempo los hidrocoloides para prevención, y en lo que yo he revisado siempre van a recomendar apósito de poliuretano multicapa y que tengan buena evidencia para control de microclima. Ok, nos preguntan también qué crema protectora es mejor para proteger la piel perilesional. ¿Qué recomienda según tu experiencia? Según mi experiencia, yo no digo marcas. Lo que yo sí puedo recomendar es que revisen el inserto y que tengan de 15 a 20% de óxido de zinc. Por encima del 20%, la capa protectora va a ser más difícil de retirar. Entonces nosotros utilizamos cremas que contengan de 15 a 20% de óxido de zinc. Máximo hasta el 30%. Hay una que en el kit de protección nosotros la utilizamos, que es el Hammock, ¿cierto? Pero pues como en esta charla hay personas de varios países, pues no decimos marcas, sino que yo lo que recomiendo es el porcentaje del óxido de zinc y la técnica de aplicación y de retiro. Procicar, como ellos escriben allí, o el Piosicar, ellos tienen un componente importante que también ayuda a restablecer y a desinflamar la epidermis, entonces también se puede contemplar como una barrera protectora, pero hay que pensar también en el costo, porque las cremas protectoras están consideradas como un dispositivo cosmético, perdón, como un insumo cosmético, y pues entonces las EPS no lo van a dar. Entonces siempre piensen en también la parte económica. Entonces, importante que ustedes le digan al paciente una crema antipañalitis y revise que no exceda el 30% de óxido de zinc para poder proteger. Ok, y en este caso, ¿cuál ha sido tu experiencia con el disiloxano? Nosotros no utilizamos cremas con disiloxano, no tenemos Ok, acceso en ella acá en la ciudad. ok. Nos preguntan también qué experiencia has tenido con úlceras en miembro inferior secundarias a una esclerodermia sistémica. La experiencia que he tenido es que en ese tipo de úlceras el tratamiento es más holístico, hay que revisar mucho la parte vascular, microvascular y el tipo de tejido, si tiene o no edema, si el paciente tiene o no pulsos. Indiscutiblemente cualquier úlcera en extremidad inferior diferente a la arterial tiene un gol estándar y es el vendaje multicapa, previamente haberlo valorado todos los factores de riesgo de la parte vascular, pero específicamente es una pregunta muy abierta porque tendríamos que tener presente el tipo de tejido, la cantidad del exudado, pero sí han cerrado y hemos tenido éxito, siempre y cuando haya una biopsia previa, haya tratamiento sistémico coadyuvante, y que también nosotros podemos acceder a la valoración vascular para tomar la decisión del vendaje multicapa o no. Nos preguntan también, en el caso de los pacientes que requieren una inmovilización con férula o yeso, ¿qué recomiendas para las úlceras por presión, sobre todo a nivel del talón? Muy buena la pregunta. Nosotros tuvimos un periodo en que se nos incrementaron las lesiones por presión asociadas a las férulas, y lo que tuvimos que hacer fue educar a los internos y a los ortopedistas para que antes de aplicar la férula pusieran el apósito de poliuretano, y hicimos la modificación en nuestro protocolo. De hecho, yo como experiencia personal, en diciembre tuve una fractura de tibia, peroné y tobillo, y obviamente yo también pedí el apósito de poliuretano para poder proteger, porque sabemos todos que una lesión por presión cerca del área de la fractura es un motivo para cancelar la cirugía, porque la incisión que vayan a hacer se puede interferir con la colonización de la lesión. Entonces, si ustedes pueden determinar en el protocolo que en pacientes con turgencia de piel débil, que la fractura y la ubicación y etcétera, se les puede aplicar el apósito de poliuretano sin problema. Si tenemos protocolo, adherencia y una nota donde se justifique el uso del apósito, no van a tener tantos inconvenientes como tal, pero deben de capacitar a aquellas personas que van a utilizar ese apósito. Nos preguntan también si puedes ahondar un poco más en el tema del uso de la vaselina, ¿por qué no está recomendado? Que lo mencionaste en la presentación. Exacto, nosotros no utilizamos vaselina porque en algún momento cuando empezamos a revisar la parte de la hidratación, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, encontramos la literatura con el área de infectología donde la vaselina está descrita como un petrolato y una barrera, ¿sí? Entonces nosotros no utilizamos esa barrera, primero porque el paciente quedaba muy oleoso y esto ayudaba a que se colonizaran sus pliegues cutáneos.
Segundo, por la sensación que dejaba la vaselina en los pacientes. De hecho, ustedes pueden hacer algo que nosotros hacemos, que es aplicarnos nosotros mismos lo que vamos a utilizar en los pacientes. Y tercero, porque el olor de la vaselina y la manipulación de la misma hacía que los adhesivos se soltaran más fácil. Entonces no utilizamos ni vaselina ni cremas de manos. Utilizamos o aceite, preferiblemente el de oliva extra virgen, o utilizamos cremas a base de urea y hay que garantizar su absorción completa. Perfecto. Una última pregunta ya para finalizar con la actividad del día de hoy. Nos dicen, como claramente lo mencionaste también en la presentación, que está contraindicado el uso de bolsas de agua y flotadores. ¿Qué recomiendas utilizar en vez de estas dos cosas? Bueno, si en la institución tienen acceso a la consecución de colchones de presión alternante, les recomiendo mucho que ingresen a la página de la YENAUPP y allí hay un documento que se llama Superficies Especiales para el Mantenimiento de la Presión. Dependiendo del indicador que ustedes tengan, ejemplo, como lo hicimos nosotros, en la institución tenemos prevalencia de lesiones por presión categoría 2. Entonces revisamos si en la literatura para ese tipo de categoría están indicados los colchones viscoelásticos o los de presión alternante. Los viscoelásticos eran demasiado costosos, los de presión alternante eran de mayor accesibilidad para la organización. Entonces lo que hicimos fue conseguir los de presión alternante. Si no puedo conseguir colchón de presión alternante, la opción coadyuvante es los apósitos de poliuretano no hidrocoloides, porque estos distribuyen la presión y, sin lugar a duda, los cambios de posición y la liberación de presión. Si el paciente tiene colchón, apósito, hidratación, pero yo no lo movilizo, el paciente va a presentar lesiones por presión. Entonces, ¿con qué reemplazamos esto? Con colchones de presión alternante, apósitos de poliuretano, y utilizamos almohadas pequeñas en forma de rollos o de cilindros para los talones flotantes, para los codos flotantes, es decir, que no quedan en contacto con las superficies de la cama, y no utilizamos casi almohadas para la espalda, sino una cobija muy grande en forma de rollo para que nos dé cobertura desde el cuello hasta el área del coxis y poder lateralizar el paciente. Perfecto, Paula. Entonces, de esta forma damos por concluida la actividad, no sin antes agradecerte muchísimo por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Estamos seguros que vamos a hacer algún otro tipo de actividad con un enfoque diferente por tu amplia experiencia a nivel profesional y todo lo que has logrado pues, realizar en el servicio donde laboras. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima actividad de educación médica continua de City. Muchas gracias a Buenas ustedes. noches. Hasta luego, buenas noches.